Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Que no conozca la temática de la ley del universo, pues con mucho gusto lo puede leer en el libro o en otras conferencias que están grabadas en YouTube, en la que sí se ha tocado ese tema, ¿no? Entonces, una vez que hemos explicado, ¿no?, el contexto moderno, ¿no?, muy rápido, ¿no?, tenemos una conferencia que lo explica con mucho más detalle entero, pero no podemos repetirlo hoy. Pero el nuevo contexto es, la realidad fundamental del universo no es física, ¿vale? Nosotros no somos seres no físicos y nosotros nos metemos en un traje de buzo para crear una experiencia. Y cuando termina, volvemos a casa, que es la 10ª dimensión del universo para nosotros, pero claro, ya vuelve el alma sin cuerpo, ¿no? Entonces, cuando todo está hecho de energía más información, todos nuestros cuerpos, igual que el universo es multidimensional, también lo es el ser humano. Y tenemos varios cuerpos, no uno: cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual o alma, ¿no? Se ha llamado tradicionalmente alma. Y por lo tanto, cada uno de esos cuerpos lleva un archivo de información anexo al cuerpo, porque todo es energía más información, que va anexo a los cuerpos inferiores. El cuerpo físico es un archivo genético, determina si yo soy hombre, mujer, alto, rubio, moreno, lo que sea en esta vida. Luego tenemos el archivo de información que va añadiendo, ¿no?, al cuerpo emocional y mental, y lo llamamos archivo de carácter y personalidad, y lo sabemos de siempre, esos dos archivos son muy conocidos, pero la ciencia introduce ahora un nuevo archivo, que es el tercer archivo, que va ligado al cuerpo espiritual, se llama el archivo de consciencia. Y este es el archivo que hemos venido a llenar como almas. Y podemos, las personas de nivel de consciencia medio, pues tienen el archivo de consciencia como esta copa lleno hasta la mitad. A lo mejor Teresa de Calcuta hasta el final, no se explico, ¿no? Y todo nuestro trabajo es, Al Capone o Pablo Escobar lo tiene bastante vacío, ¿vale? Entonces toda nuestra vida necesitamos varios cursos para que nuestras almas vayan pasando de Pablo Escobar, ¿no?, o de Al Capone a Teresa de Calcuta o Gandhi, que es un poco, pues, el final de la sabiduría del reino humano, ¿no? Por lo tanto, dentro de esa nueva forma de ver las cosas, vamos a ver cómo podemos gestionar nuestro pensamiento un poco mejor de lo que lo hacemos, para que al menos nuestro pensamiento no sea nuestra causa de falta de paz, ¿verdad? Fijaros que los sabios antiguos siempre han dicho que la calidad de nuestra vida sería la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? Y, por lo tanto, lo primero que tenemos que decir del pensamiento son tres cosas. Lo primero, que un pensamiento es una cosa, como esta mesa. Y la única diferencia entre un pensamiento y esta mesa es que la energía de un pensamiento vibra más rápido. Pero no hay otra diferencia, ¿vale? Segundo, los pensamientos son una onda de variable dimensional. ¿Qué significa esto? Que, a diferencia de otras ondas, por ejemplo las del sonido u otras ondas que hay, ¿no?, en el universo, la onda del pensamiento puede ir entre varias dimensiones, ¿ok? Yo con el pensamiento puedo acceder a dimensiones que están por encima de la tercera dimensión, que es la dimensión física. Y otra cosa que hay que decir del pensamiento es que el pensamiento viaja más rápido que la luz. O sea, la limitación de viajar a la velocidad de la luz se refiere solo a la materia. Esta mesa no podría viajar más rápido que la luz, pero un pensamiento sí. Por ejemplo, una luz, no sé lo que tarda en llegar una luz desde aquí a la galaxia de Andrómeda, pero va bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, si yo pienso en la galaxia de Andrómeda, puedo estar ahí instantáneamente, ¿no? O sea, el pensamiento se propaga a una velocidad muy superior a la velocidad de la luz, ¿no? Lo segundo que vamos a decir del pensamiento es, el pensamiento también tiene sus limitaciones, ¿ok? Y uno de los grandes errores que el ser humano ha cometido en el pasado, en mi opinión, es que hemos equiparado pensamiento y consciencia, ¿verdad? Pero el pensamiento no tiene que ver con la consciencia, o sea, el pensamiento ocurre dentro de la consciencia. La consciencia es mucho más englobadora que el pensamiento y también vibra más alto, ¿verdad? Y por lo tanto tiene más información. Luego, no deberíamos equiparar pensamiento con consciencia, ¿verdad?
Los animales viven en la consciencia, pero no tienen capacidad de razonar porque no tienen el neocórtex, ¿no? Eso no quiere decir que estén fuera de la consciencia, tienen lo que se llama la consciencia simple de los animales, ¿verdad? Pero el pensamiento es una parte de la consciencia y no debemos equipararlo con la consciencia, ¿ok? Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir del pensamiento es que todo pensamiento que no nos dé paz al pensarlo es incorrecto, ¿ok? La medida de la corrección de un pensamiento es la sensación interna de paz que tenemos cuando se produce. Si un pensamiento no nos da paz, aunque esté lógicamente bien construido, no es correcto, ¿ok? Primero que vamos a decir, por lo tanto, es que la corrección de un pensamiento no depende solo de su construcción lógica, sino que depende de estar completo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de qué me refiero con esto. Mira, hace unos meses vino a verme un hombre, 40 años o 40 y pico, un empresario de éxito, ¿no? Aquí en Miami, un tío por lo más bien, estupendo en todos los sentidos, pero estaba divorciado y tenía un hijo de 14 años. Él era extranjero, él no era americano, y su exmujer pues había conseguido una orden judicial para que el niño no saliera de Estados Unidos con el padre, porque el padre era de un país de estos orientales que tenía un poco de lío el país, ¿no? Claro, cuando llegó esa orden, él se enfadó mucho y me pidió verme en una reunión, ¿no? Vino a verme y me dice, mira Gonzalo, la verdad es que estoy fatal, ¿me entiendes? Porque mi hijo de 14 años no puede conocer a mi familia, no puede salir de Estados Unidos, esto parece que culturalmente no es bueno, bla, 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 bla. Y yo, cuando ya terminó de explicarme el problema, le dije, mira, pues creo que te encuentras mal porque estás pensando mal, ¿vale? Y me dice, ¿cómo que estoy pensando mal? ¿No sería más lógico que mi hijo pudiera conocer a la familia, salir de Estados Unidos, en fin, viajar normalmente? Y le dije, sí, yo no te estoy diciendo que no estés pensando lógicamente. Lo que te estoy diciendo es que a pesar de que puedas estar pensando lógicamente, estás pensando mal, porque ese pensamiento no te está dando paz, ¿ok? Y me dice, anda, ¿y qué tendría que hacer yo entonces para pensar bien? Y le dije, pues mira, para pensar bien tienes que pensar lo mismo que estás pensando. Hombre, parecería que sería mejor que mi hijo pudiera tal y cual y viajar conmigo y conocer a mi familia. Pero, y aquí viene la coletilla final, pero si está ocurriendo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurre es perfecto y necesario para la evolución del alma. Y por lo tanto, por razones que mi mente pueda no comprender, el universo ha decidido que no es conveniente para mi hijo salir de Estados Unidos ahora. ¿Entiendes? No se sabe por qué. Puede ser que el universo sabe que el primer avión que coja se va a estrellar. O puede ser que haga falta esta experiencia para que todos aprendáis a aceptar la realidad y a ganar paz. Pero sea cual sea la razón por lo que esto ocurre, esto es perfecto y necesario. Y le dije más. Y le dije, mira, y además en el momento que deje de alterarte esta situación, la situación cesará por sí misma, sin que tú hagas nada, porque ya no tendrá nada que enseñarte. ¿No se explico, no? Claro, nosotros sabemos que los eventos que nos ocurren ahí fuera tienen algo que enseñarnos cuando los eventos nos alteran. Al perder nosotros la paz es una prueba de que esa situación nuestra alma no la tiene todavía trascendida y por eso nos ocurre. ¿No se explico, no? En el momento en que esa situación no nos quite la paz, la situación desaparece sola una vez más porque el universo es muy eficiente, ¿verdad? Y no comete errores. Pongo siempre el ejemplo de esto del golf, que es un deporte que por los niveles handicap, los niveles de conciencia y los errores y tal se parecen mucho a la espiritualidad. Y evidentemente, claro, si yo voy a jugar al golf con un profesional, aquí tenemos una, pues ¿qué pasa? Que es más eficiente que yo en el campo de golf, porque yo tiro 90 golpes y estoy contento, y un profesional de golf en 70 golpes ya ha hecho el recorrido, ¿no? Lo mismo pasa con otras cosas en la vida. Un médico es más eficiente que yo haciendo una raja para operar, o un músico tocando la guitarra, ¿no? O a lo mejor yo soy más eficiente que un músico dando esta charla, no lo sé, ¿no? Pero la sabiduría siempre produce eficiencia y la conciencia no malgasta recursos. Le dice a este hombre, tú vuelve a tu casa, deséale lo mejor a tu exmujer, perdona lo que tú crees que te ha hecho, mándale un rayo de luz toda la noche deseándole tal, y tú estate en paz y ya verás cómo este tema se te resuelve solo. No, mira, te voy a hacer caso y tal. El hombre se
se va a casa, a las 2 semanas me llama y me dice: Gonzalo, no te lo vas a creer. ¿Qué es lo que no me voy a creer? Me dice: pues que hice lo que me dijiste, volví a casa, perdoné a mi exmujer, no sé qué, la deseé paz, me quedé yo en paz, comprendí que esto puede durar solo 3 años más, porque mi hijo tendrá 18 en 3 años y ya puede hacer lo que quiera con su vida, y me quedé en paz y solté el tema. A las 2 semanas me llamaron del juzgado, sin yo mandar un abogado, sin yo poner un recurso. El juez, revisando los expedientes de su propia cosecha, decidió cambiar la orden. ¿Ok? Esto va a pasar a mí en la vida 80.000 veces y yo lo tengo súper verificado. Y yo os pido otra vez más que no me vayáis a creer nada de esto, simplemente que lo probéis vosotros, ¿vale? Y veréis como si algo que os ocurre no os quita la paz, no se repite. O sea, me explico, hay un refrán en la espiritualidad que dice: todo lo que se resiste, persiste, ¿ok? Y por lo tanto, ese es un tema, ¿no? Entonces, fijaros que a esto le llamo yo el pensamiento sustitutivo, ¿no? Si queréis manejar bien la mente, tenéis que tener inmediatamente a vuestra disposición, para sacarlo del bolsillo, un pensamiento sustitutivo. ¿Vale? ¿Qué es el pensamiento sustitutivo? Vamos a ver. Está claro que el ser humano tiene emociones y sentimientos. Las emociones son un movimiento del cuerpo instintivo y las compartimos con los perros o con los animales. Pero mi perro no tiene sentimientos, tiene emociones, y el tuyo tampoco, ¿vale? Porque para tener sentimientos tienes que poder pensar abstractamente, ¿ok? Los sentimientos, que lo llaman sentimentales, son un subproducto de la mente. Según pensamos, nos sentimos, ¿vale? Entonces, cuando os ocurre una cosa, el pensamiento egoico enseguida os va a quitar la paz, pero tenéis que tener aquí preparado el pensamiento sustitutivo. Oye, esto no es agradable para mi ego, pero sé que es perfecto y necesario para la evolución de mi alma, como si no me ocurriría, y eso ya os retorna a la paz. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, fijaros que lo que se dice hoy de la realidad, claro, si la conciencia crea la realidad colapsando la función de onda del electrón, eso lo explicamos ya en su día y lo explicaremos en otra ocasión si hace falta, pues entonces la conciencia no comete errores. Si yo me tengo que partir una pierna, pues tengo que aprender paciencia a lo mejor, o tolerancia al dolor, o no alterarme por las limitaciones físicas. Si yo no necesito aprender ninguna de esas 3 cosas, no me partiré la pierna porque no tiene ningún valor, ¿ok? Luego, el primer consejo que os doy con el tema del pensamiento es tener siempre en el bolsillo el pensamiento sustitutivo. Y entonces, en cuanto ocurra un evento que no es agradable para vuestro ego, habéis perdido un dinero, el médico os ha dicho que estáis enfermos, la pareja os ha sido infiel, lo que sea, ¿vale? ¡Pum! Pensamiento sustitutivo. Y ya veréis cómo lo redéis la paz, ¿vale? Venga, entonces fijaros, normalmente nosotros tenemos 3 tipos de pensamientos. Si os fijáis, creo que en esto vais a dar la razón, ¿no? Cuando aprendí esto dije, bueno, sí es verdad, pero para que no lo había pensado nunca, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 3 tipos de pensamientos. Por un lado, tenemos lo que yo llamo los pensamientos que nosotros mismos voluntariamente emprendemos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a hacer algo, o no sé, o vamos a escribir una nota, un email, o a pensar, nosotros voluntariamente, ¿verdad?, sacamos ese pensamiento y, lo seguimos, ¿no? Pero el 80% de las veces, si nos observamos con cuidado, nosotros lo que tenemos son pensamientos captados, ¿no? A mí me gusta decir que la mente es como un transistor de radio. El transistor no produce el programa se produce en los estudios de radio, ¿no? El transistor lo único que hace es captar las ondas, ¿vale? Y entonces, depende con la ruedecita que yo mueva la frecuencia para allá o para acá, capto un programa o capto otro, ¿no? Un poco como la televisión. La televisión tiene 400 canales, pero los programas no se producen en la televisión. Los programas se producen en los estudios de televisión o se graban en los campos de golf o de fútbol. Aquí solo los capto, ¿ok? Y según cambio de canal, cambio de frecuencia y capto otros canales diferentes. Con la mente pasa lo mismo. Depende de nuestro nivel de consciencia, tenemos una vibración u otra. Y esa vibración nuestra es la que nos facilita captar pensamientos afines. Entonces, claro, los pensamientos voluntarios dependen de nosotros, pero los pensamientos captados, ¿verdad?, que son la mayoría,
cuando vamos distraídos en el coche, vamos pensando algo, lo que sea. No. Los pensamientos captados dependen de nuestro nivel de conciencia por ley de afinidad. Entonces, no es lo mismo pensamiento que va a tener Teresa Calcuta cuando va conduciendo que lo que va a tener Al Capone, ¿vale? Pues que va a captar, porque la frecuencia vibratoria entre uno y otro es muy distinta, ¿no? Luego, además de los pensamientos captados y de los pensamientos voluntariamente originados, tenemos un tercer tipo de pensamiento que yo lo llamo los pensamientos plantados, ¿ok? ¿Qué es esto de los pensamientos plantados? Observarlo vosotros en vosotros mismos, porque creo que cuando lo hagáis vais a dar cuenta que esto es así. ¿Ok? Vamos a ver, en las dimensiones superiores del universo hay seres experimentando también y existiendo. ¿Ok? Esos seres han sido, vamos, desde los inicios de la humanidad se les ha llamado de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, en la tradición cristiana se les ha llamado ángeles, arcángeles, en las tradiciones orientales se les ha llamado maestros ascendidos o se les ha puesto otro nombre. Entonces, da igual cómo les llamemos, porque a ellos no les importa y no van a cambiar lo que son. Pero entonces, si somos occidentales aquí, pues llamémosles ángeles, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La función de esos seres es gestionar la evolución en conciencia de los seres de dimensiones inferiores, ¿ok? Y para hacer eso, muchas veces nos plantan pensamientos. Esta historia que a veces conocemos, pues uno que se había caído bajo un camión y que otro que no tenía por qué pasar por ahí, pero de repente le viene un pensamiento que tiene que cambiar de camino y al cambiar de camino se encuentra el que está bajo el camión y lo saca, ¿no? O pensamientos múltiples que a veces nos plantan, ¿verdad?, desde arriba, cuando tenemos, claro, es más fácil para un ser de una dimensión décima o doceava bajar a la cuarta o la quinta dimensión que bajar a la tercera, porque es menos gasto de energía. Entonces, si no tienen que hacer nada físicamente en concreto, podrían hacerlo si quisieran, ¿no? Manifestar un cuerpo, hacer lo que quieran, pero si no tienen que hacerlo necesariamente, es más eficiente plantar un pensamiento a un ser físico para que un ser físico lo haga, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de pensamientos, observarlo, son los voluntariamente iniciados por nosotros, los que captamos, ¿verdad?, de la mente que no es local, o sea, el cerebro es local, esa televisión es local, las ondas que captan ya no donde las localizas, no se explico, ¿no? Entonces, la mente no es local, aunque el cerebro sí lo sea. Y tenemos esos tres tipos de pensamientos. Hombre, ¿cuál es mi propuesta? Que nos acostumbremos a no dejar que entren en nuestra mente pensamientos que no sean plantados de dimensiones superiores o pensamientos que no hemos iniciado nosotros, ¿verdad? Porque el secreto de que el pensamiento no nos dé la lata, ¿verdad?, es sobre todo que aprendamos a tener pensamientos voluntarios, dirigidos y sostenidos, ¿verdad? Muchas veces todos sabemos, todos hemos tenido esta experiencia, el que no la haya tenido, levante la mano por favor, que la mente, ¡pum!, se dispara, ¿no? Y empieza a darnos la lata y por la noche cuando no nos dormimos, pues se obsesiona todavía más. Todos hemos tenido esta experiencia, ¿verdad? Entonces, igual que vamos al gimnasio, ¿verdad?, a disciplinar el cuerpo, a generar músculo, no, tenemos que, la mente es otro músculo que tenemos que ejercitar, ¿ok? Y tenemos que aprender a estar nosotros en control de la mente y no la mente en control de nosotros. Es decir, los mejores consejos que a mí me han dado, que yo he podido aprender hasta ahora sobre el pensamiento, son estos cuatro, ¿no? Primero, aprender a desmaterializar el pensamiento. Si nos damos cuenta, nosotros siempre tenemos el pensamiento metido en la materia. Siempre estamos pensando en algo material, en algo de fuera, ya sea el negocio, la pareja, el deporte, el cine, la televisión, lo que sea. Pero nuestro pensamiento está siempre metido en el mundo, ¿no?, de la tercera dimensión, y tenemos que ejercitar, pensar sobre el mundo espiritual, ¿no?, sobre las dimensiones no físicas, ¿verdad? Eso se llama desmaterializar el pensamiento, que por lo menos una parte de nuestro tiempo el pensamiento lo podamos dirigir a la realidad espiritual para hacerla real en nosotros, ¿verdad? Y no solo tenerlo puesto en la materia física, que es lo que nos pasa continuamente si no nos vigilamos, ¿no? Vamos a ver, otra cosa que es muy importante para tener paz interior es, una vez que hemos aprendido a desmaterializar un poco el pensamiento, tenemos que también aprender a despolarizarlo, ¿verdad? Porque
nosotros estamos acostumbrados a pensar de forma polarizada, porque nos han enseñado una filosofía dualista de la vida, aunque la realidad no sea dualista, ¿no? Fijaros que nosotros decimos luz y oscuridad, ¿no? Ahora, ¿alguien me puede explicar a mí qué es la oscuridad? ¿Existe algo que se llame oscuridad que esté contrapuesto a la luz? La respuesta es no. Existe la luz y existe la ausencia de luz, ¿verdad? Lo que no existe es la oscuridad como algo contrapuesto a la luz. Por ejemplo, peor todavía, hemos pensado toda la vida en términos de bien y mal, ¿qué? Pero como dice San Agustín y otros muchos místicos, el mal no existe porque Dios no lo ha podido crear, ¿me entiendes? Lo que existe es el bien y la ausencia de bien. A la ausencia de bien la hemos llamado mal, ¿ok? Pero el mal no es nada más que la ausencia de bien, por así decirlo, ¿no? Igual que la oscuridad no es nada más que la ausencia de luz, ¿no? Claro, el despolarizar el pensamiento es importante para nuestra paz, porque si estamos pensando en el polo opuesto, claro, generamos aversión, ¿verdad? Y cuando generamos aversión a algo, eso nos quita la paz. Es por eso, todos los maestros de la antigüedad nos han dicho siempre, no juzguéis, no podéis juzgar. Y entonces, yo les decía al principio, hombre, si no puedo juzgar, entonces ¿qué ocurre? Que caigo en el relativismo. Igual bueno es Teresa Calcuta que Pablo Escobar, ¿no? O sea, como no puedo juzgar. No, la solución está en que aprendamos a evaluar. Evaluar es distinto que juzgar y distinto que el relativismo. Porque cuando yo juzgo, yo le estoy metiendo una carga emocional a esa opinión que estoy teniendo, ¿no? Por ejemplo, ya veo que Pablo Escobar, el pobre, no está a la misma altura que Teresa Calcuta, pero además me cabrea Pablo Escobar, lo que hace, no sé qué tal. Bueno, tengo que comprender que Pablo Escobar es un alma infantil, ¿okay? Como mi nieto. Mi nieto tiene 3 años, era súper listo, pero todavía no puede saber álgebra, ¿no? Vamos a esperar, ¿no? A que se desarrolle, ¿no? Y entonces, como es arriba es abajo, dice el refrán, ¿no? de la espiritualidad, y por lo tanto hay almas que son más infantiles, que están empezando su recorrido de sabiduría y están en párvulos. Pero más que nada son ignorantes, ¿ok? Fijaros que si yo veo a Pablo Escobar como un alma ignorante, estoy más en la verdad y además eso genera menos aversión en mí que si le veo como malo. Porque si mi mente entra en la palabra malo, entonces enseguida viene asociado a la palabra castigo, ¿verdad? Y siempre que hay castigo hay pérdida de paz, en el castigador y en el castigado. Pero si mi mente piensa en términos de ignorancia, entonces lo que me viene a mi mente es la palabra enseñanza, no la palabra castigo. A ver, no estoy acostumbrado yo a llevar diademas. Entonces, ¿entendéis, no? La despolarización de la mente para que nos dé paz, ¿ok? Fijaros además, no es que lo diga yo, las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: perdónales porque no saben lo que hacen. Luego él colocó el problema en la ignorancia, no colocó el problema en la maldad. Si hubiera querido colocar en la maldad, hubiera dicho: perdónales porque son malos, pero aún así hay que perdonarles, ¿ok? Pero no dijo eso. Dijo: perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, despolarizar el pensamiento nos va a ayudar a ganar paz interior. Yo creo que eso es evidente y lo veis con toda claridad, ¿no? Bien, la tercera cosa que tenemos que aprender a hacer con el pensamiento si queremos tener más paz y pensar mejor es que tenemos que acostumbrarnos de vez en cuando a cambiar la polaridad de la mente, que es lo que decía antes, ¿no? Nosotros pasamos, al menos yo cuando era joven, pasaba el 99% del pensamiento ahí fuera. Rara vez mi pensamiento daba la vuelta y se fijaba en mí para ver cuáles eran mis procesos internos, cómo estaba yo respondiendo a la realidad, ¿verdad? Si tienes siempre el pensamiento puesto ahí fuera, no te vas a poder además evitar el paradigma de la víctima, del victimismo, ¿no? Todo lo que me pasa es culpa del mundo, ¿ok? Un señor me da un garrotazo, ¿qué culpa tengo yo? Uno me pega un grito, ¿qué culpa tengo yo? Uno me hace lo que sea, ¿qué culpa tengo yo? Pero claro, si yo estoy en el paradigma de la víctima, yo pierdo todo mi poder. ¿Me explico? Estoy a expensas de lo que el mundo quiere hacerme. Entonces, yo aconsejo
que aprendamos a meternos, va a ser más cómodo, que aprendamos a meternos en el paradigma de la autorresponsabilidad, no del victimismo, ¿ok? Por ejemplo, si yo salgo a la calle tan tranquilo y me dan un garrotazo para robarme la cartera, yo hace 20 años hubiera pensado, este tío desgraciado que se le ocurre darme garrotazos a mí, que no me lo merezco, que no he hecho nada, encima me ha robado la cartera, ni me voy a la policía, lo denuncio, ojalá lo metan en la cárcel, y si lo pillo antes que la policía, lo mato. ¿Luego? Si eso me ocurre ahora, después de este proceso de aprendizaje, lo primero que mi mente haría es preguntarme a mí mismo, ¿qué tengo yo dentro de mí que me he hecho correspondiente con que la ley del universo haya determinado que me conviene recibir un garrotazo para aprender algo? ¿No? Esto es así, ¿eh? Quiero decir, es así. Entonces, todo lo que nos ocurre, absolutamente todo lo que nos ocurre en la vida, lo generamos nosotros por nuestra necesidad de crecimiento, ¿no? Entonces, si yo no necesito la lección, no vendrá el evento. Fijaros que hay gente que está pasando por la experiencia que le están pegando tiros en Siria, ¿no? O están siendo, violados no sé dónde, o tal, o tal. A nosotros, gracias a Dios, ya no estamos en esas experiencias, en general, ¿no? Tenemos otro tipo de dificultades, oye, que la pareja no sé qué, que el dinero no me llega o si me llega, que el trabajo me gusta más o menos, que los niños son un poco gamberros, que lo que sea, pero ya son problemas menos dramáticos, ¿verdad?, que los que les ocurren a las personas de menor nivel de conciencia, ¿ok? Entonces, mira, en esto del pensamiento también quiero advertiros de que ha habido también un poco de confusión, ¿no?, con todo este nuevo contexto y paradigma y tal. No sé si sabéis que hace años pues, salió un libro, se llama El Secreto, que fue un superventas y tal, ¿no? Y parece ser que el libro lo que decía es, oye, nosotros creamos la realidad con nuestro pensamiento, y por lo tanto, si quiero tener un Ferrari rojo, voy a pensar en un Ferrari rojo, a visualizarlo y tal, y el Ferrari rojo va a aparecer en ese garaje por encanto, ¿no? Vamos a ver, eso no es así, ¿eh? Eso es una mala, en mi opinión, con todos los respetos, y a lo mejor tienen razón y yo no, pero mi opinión no es esa. La física lo que dice es que la consciencia crea la realidad, no el pensamiento. O sea, el pensamiento no es lo mismo que la consciencia, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo visualizar un Ferrari rojo, todo lo que tú quieras, que nunca aparecerá en ese garaje, a no ser que el Ferrari esté en la ley para mí. ¿Me explico? Y si está en la ley para mí, entonces yo acabaré teniendo un Ferrari. En definitiva, lo que crea nuestra realidad es nuestra necesidad de crecimiento en el alma. El pensamiento puede quitarnos, ¿verdad?, necesidades de crecimiento, para eso está, para que lo usemos para aprender, para que lo usemos para evolucionar, y entonces, si yo uso bien mi pensamiento, cambio de contexto, aprendo cosas, entonces no necesario que me ocurran ciertos eventos, pero eso no quiere decir que el pensamiento los cree directamente, es la conciencia la que colapsa el electrón, no el pensamiento, ¿no? En el mundo sólido, en el mundo del 3D, el pensamiento no cambia la realidad. Es verdad que dicen los físicos que en las otras dimensiones no físicas el pensamiento sí cambia la realidad, pero en esta no. Porque claro, esta es la que venimos al colegio, ¿no? Y entonces, si el pensamiento cambiara la realidad, pues no tuviera nunca ningún problema que enfrentar, ni ninguna situación que trascender. Y entonces nuestro alma no aprendería, ¿no? Entonces, en definitiva, no creáis que vais a crear la realidad con vuestro pensamiento, pero sí hay que saber que si usamos el pensamiento para que nuestra alma aprenda cosas que no sabía, la necesidad de pasar por la experiencia física no existirá. Por ejemplo, yo tengo 6 hijos, como todos sabéis, y muchas veces les explicaba a mis hijos, cuando eran más pequeños, ahora no hace falta, ¿no?, que no podían conducir bebidos, ¿ok? Y entonces yo les decía a mis hijos, mira, si conducís bebidos, pues Nuria lo sabe, que se lo explicaba más de una vez a todos, entonces si conducís bebidos, ¿verdad?, os va a parar, ¿me entiendes?, la policía, vais a estar 8 horas en la cárcel, os va a costar 20.000 dólares o lo que sea, vais a tener antecedentes penales, dificultad para encontrar trabajo después, luego no merece la pena aprenderlo virtualmente, ¿no? Entonces mis hijos, pues papá puede tener razón en esto, tal, el caso es que no ha tenido incidentes con el tema, todavía. Entonces,
Quiero decir con esto, si no quieren aprender virtualmente, pues entonces tendrán que aprender físicamente. Les parará la policía, irán borrachos, irán a la cárcel y la segunda vez ya tendrán más cuidado de no conducir bebidos, ¿no? Pues con nuestra experiencia de crecimiento pasa lo mismo. Nosotros podemos aprender cosas virtualmente, ¿verdad?, sin que nos ocurran en la práctica, ¿verdad? Y eso hará la no necesidad de pasar por la experiencia. Os pongo otro ejemplo, que lo he puesto en otras charlas. Hace un tiempo me salió un bultito. El bultito no sabíamos lo que era. Llamo a un cuñado mío, que es médico, pediatra, y me dice, uy, me manda una foto por el móvil y me dice, uy, yo te digo que era un cirujano, porque son los que saben de esto. Yo como pediatra no sé. Voy a ver a un amigo mío cirujano, que muy amable me recibe en su casa, tal, y me dice, uy, he visto cientos de estos. La mitad de las veces es un cáncer, la mitad de las veces que te pica un bicho. Oye, dice, y te tienes que hacer una prueba, urgente para determinar si es lo uno o lo otro, porque el tratamiento es distinto, ¿no? Okay. Bueno, pues entonces fíjate, yo durante 48 horas no sabía si tenía un cáncer o me había picado un bicho. ¿Qué hizo mi mente? Mi mente dijo esto, mi mente hizo, vamos a ver, Gonzalo, si tienes un cáncer, maravilloso, será que tu alma necesita aprender algo que no aprenderías sin el cáncer. Y por eso la conciencia te lo manda. ¿Ok? Que, oye, y además otra ventaja, me voy a meter para casa. Pues mira que bien. ¿Explico? Claro. ¿Quién quiere estar o no? ¿Quién quiere estar en un hotel de 2 estrellas cuando podemos estar en uno de 7? Nadie, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no lo conocemos, que el día que lo conozcamos no quiere venir aquí nadie. No, eso es realidad. Si vosotros leéis las regresiones o los estudios próximos a la muerte, ¿no? O todos estos psiquiatras que están escribiendo sobre esto, por ejemplo Weiss o por ejemplo Michael Newton, o otros muchos, todos dicen lo mismo, dicen las almas patalean antes de venir aquí. Igual que mi nieto patalea al principio a ir al colegio. Luego ya se acostumbra y tal, pero al principio todos los niños a veces les cuesta, ¿no? Los que tenéis hijos lo sabéis. Pues las almas lo mismo. ¡Ay, otro curso no! No, sí, sí. Te toca hacer otro curso. ¿Entiendes? Claro, una vez que estamos aquí, eso se nos olvida y como es lo único que conocemos, nos aferramos a esto como si fuera tal. Pero todos los místicos, si los leéis, me he pasado 3000 horas leyendo a todos los místicos, todos han tenido una gran prisa en morirse. A diferencia del resto de los humanos que no dan realidad al mundo espiritual. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, mi mente dijo eso. Y bueno, pues mira qué bien. Si tengo cáncer, algo tendré que aprender, que no aprendería sin él, y es lo mismo voy a empezar para casa. Pues fíjate qué maravilla. Que no tengo cáncer, pues mira qué bien. Será que no lo necesito para aprender, y estaré por aquí unos años más dando la lata, aburriendo a la gente con las conferencias, intentando explicar el mundo espiritual, bla, bla, bla. ¿Explico? Al final resultó que no era cáncer. Y yo estaba seguro que no lo era. Entre otras cosas porque yo sabía que eso a mí no me alteraba, que no necesitaba la lección. ¿Me explico? Entonces ya lo había aprendido virtualmente, ya no necesitaba pasar por la experiencia física. ¿Okay? Entonces usar la mente para imaginaros, ¿verdad?, experiencias virtuales, ¿no? ¿Qué os pasaría si os deja la pareja? ¿Qué os pasaría si os dicen que tienes cáncer? O si perdéis un dinero, o si cualquier cosa que al ego no le apetezca. Ensayar con la mente cómo ibais a vivir esa situación. Usar los pensamientos sustitutivos, aunque no haya llegado a la experiencia física. ¿Verdad? Por ejemplo, yo a veces, cuando era joven, yo era muy deportista, me encantaba el deporte. Podía pasar sin la música, sin el arte y tal, no podía pasar sin el deporte. Y a mí lo que me aterraba era tener un accidente y quedarme paralítico, por ejemplo, ¿no? Porque entonces ya no podía, ¿me entiendes?, hacer lo que tanto me gustaba. Pero claro,